Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentan La Voz Croata en Magallanes. Música, noticias e historia del pueblo croata. Un programa dirigido a los inmigrantes y descendientes de Croacia en la región de Magallanes. Conduce el profesor e historiador Sergio Lausic Glasinovic. Dobar dan, dragi gledaoci i gledateljice, slušateljice i slušaoci. S vama Sergio Lausic Glasinovic, profesor i povjesničar. Izađemo u zraku preko prijateljske valove Radio Polar i njihove Sistem TV. Muy buenos días, estimados oyentes, televidentes, les habla Sergio Lausic Glasinovic, profesor e historiador. Estamos saliendo al aire a través de las ondas amigas de Radio Polar y su completo sistema comunicacional de más media. En programas anteriores hemos estado presentando algunos ejemplos de inmigrantes que han llegado hasta Chile y de esta manera se han sumado a la construcción del país en diversas actividades, tanto mineras, de servicios como el comercio, también las actividades industriales, en fin, una amplia gama de labores y trabajos que la inmigración croata, tanto de hombres como también en menor grado de mujeres, porque la diferencia, digamos, de inmigrantes entre hombres y mujeres en estas primeras oleadas fue bastante, digamos, contundente a favor de un mayor número de varones y pocas mujeres. Estas se fueron después sumando, llegando de a poco, y también aportaron con su trabajo, tanto en la familia como en diversas actividades que les tocó desarrollar. Digo, mantuvieron siempre en alto un espíritu de laboriosidad y de rendimiento al igual que los varones. Así que bien, queremos sacar del anonimato, como se dice, a muchos de ellos que de una u otra manera hemos tratado de investigar, entregando algunos datos generales, pequeñas biografías que corresponden en general, en este caso, a estos inmigrantes procedentes de las antiguas tierras dálmatas a orillas del mar Adriático, ahí en el gran mar histórico del Mediterráneo, llegaron posteriormente hasta Chile. Así que bien, esta gente que solicitó en su momento la nacionalidad chilena, dejaron huella a través del Archivo Nacional y trabajado por la Unidad de Extranjería del Servicio Policial de Investigaciones, quienes tomaron los datos y presentaron los antecedentes para que se les otorgara la nacionalidad chilena. Generalmente esta nacionalidad chilena se otorga por lo general teniendo como mínimo 5 años de residencia y haber tenido, y al momento de la solicitud, una vida impecable desde el punto de vista de no tener antecedentes que pudieran poner en duda su honorabilidad, honestidad, en fin, temas muy importantes porque, como todos sabemos, hoy en día ha llegado también una tremenda cantidad de inmigrantes, pero desgraciadamente, como sabemos a través de las noticias, hay un número minoritario que empaña y ensucia con sus actividades, muchas veces totalmente reñidas con las leyes nacionales, empañan, como digo, la llegada de otros cientos o miles de compatriotas que de una u otra manera están trabajando por el bien tanto personal, familiar, como también por el bien de Chile. Así que en la época que estoy hablando yo, anterior, digamos, al periodo de las 2 guerras mundiales, desde inicio del siglo XX en adelante, muchos de estos inmigrantes croatas solicitaron la nacionalidad chilena. Y entonces estamos, a través de las investigaciones que hemos hecho, como digo,
en el Archivo Nacional hemos encontrado este material sumamente importante y único, porque prácticamente de los investigadores nadie ha trabajado esta fuente histórica documental de primera clase, como son las historias de vida que presentaron ante la Policía de Investigaciones y su unidad especializada de extranjería para solicitar y realizar las gestiones pertinentes para, como digo, obtener la nacionalidad chilena. Entonces, por ejemplo, para unos casos que vamos a nombrar en este programa, tenemos el caso, como digo, de Spiro Lepetich Juranovic, estudios primarios en el pueblo de Rastretich en el año 1919, alcanzando hasta el 6º año básico. No sigue estudios secundarios, señala Spiro Lepetich, por la mala situación financiera de su familia. 8 años como aprendiz de herrero, a los 21 años de edad cumple con su servicio militar en la Marina de Guerra yugoslava y fue licenciado en el año 1936. En 1937 a 1938 ejerce la profesión de herrero. El 14 de julio de 1938 se casa en su país con la compatriota Slavka Stiapčić Pantović y en el mes de agosto de 1938 decide venirse a Chile con su esposa, situación que realiza el 15 de agosto de 1938 y se embarcaron los dos en Dubrovnik en el vapor de bandera yugoslava Kumanovo, con destino a Génova, puerto italiano, embarcándose en el vapor ahora italiano Horacio, con destino a Chile, vía Panamá, arribando al puerto de Antofagasta el 14 de septiembre de 1938, viniéndose entonces posteriormente en automóvil a Tocopilla, a la casa de su cuñado Emilio Stiapčić Pantović, constructor, agricultor, domiciliado en calle Bolívar número 1437, quien lo manda a llamar para trabajar con él en una panadería y quinta de su propiedad. Trabajó hasta el año 1942, que se independiza de su trabajo, y en 1943 se instala en la calle Bolívar, esquina Guillermo Natta, con un negocio de verdulería y anexo, hasta el 18 de agosto de 1951, que vende su negocio al comerciante José Bakulich para trabajar en una quinta agrícola como agricultor, tierras que arrienda al connacional, es decir, al nacional chileno Eduardo Muñoz, ubicado en calle Guillermo Natta, número 1528, y de esta manera tiende solo explotando esta quinta agrícola, produciendo los medios necesarios para la subsistencia económica de él y su familia. Ejemplo de esta inmigración croata en Chile. Música en nuestra programación. Još te volim, dajem iskreno sve. Noć je ova crna bez tebe. Ako ima sreće, vratit ćeš se. Moja kazna, moj grijeh. Tiho, tiho, suzo, ne daj se.
Agradecemos al amigo Nicolás Vivar, que está en los controles, que nos ha entregado esta hermosa melodía, pieza musical, con esta cantante con una voz potente y armoniosa, con esta canción donde expresa su amor, su enamoramiento total con el hombre que ella ama, y le dice: Ludo Moya, locura mía. Está tan enamorada la mujer que expresa de esta manera en el canto su amor profundo hacia su, como podríamos decir, compañero, su pololo, en fin. Música, canciones de cantantes populares de la Croacia. Bueno, estamos conversando y entregando antecedentes sobre personas que han solicitado la nacionalidad chilena y que, llegando desde las costas dálmatas, en algún momento transcurrido el siglo XX, pidieron, después de 5 años de residencia como mínimo, la nacionalidad chilena, entregando los antecedentes a la sección de extranjería de la Policía de Investigaciones para que sea tramitado a través del Ministerio del Interior su solicitud y se le pueda otorgar la nacionalidad chilena. Así tenemos el caso también de Rosa Lasnibat Katalinic, casada en San Antonio con el chileno Andrés Malic Zanchi el 11 de septiembre de 1921. Sus hijos, Minerva, Mari y Danica, nacidos en el puerto de San Antonio, e hija de Juan y Ana, quienes se quedaron residiendo en la ex Yugoslavia. Estudios hasta sexta preparatoria en la escuela primaria de la localidad de Makarska, ahí en la costa dálmata, ingresando 3 años a una escuela después vocacional, dejando de estudiar en el año 1908. Se traslada a Italia, zarpando en el vapor Sofía de la compañía Kosulich, pasando por las siguientes ciudades y puertos: por Nápoles, las Islas Canarias, Río de Janeiro y Buenos Aires. Llega posteriormente a Chile, vía cordillerana, a Santiago, el 26 de agosto de 1921, alojándose en el Hotel Bristol. Se dirige más tarde a la localidad de Llolleo. Casada, se dedicó a labores del hogar, viviendo en sociedad conyugal, y su esposo es comerciante. Tenemos también el caso de don Marcos Lausis Viskupovich, casado con la chilena Rosa Valeta Lavetich, en Porvenir, Tierra del Fuego, el 29 de junio de 1932. Sus hijos, Ruby, Emilia, Marcos y Dancy, de 12, 9, 6 y 4 años respectivos al momento de la solicitud de la nacionalidad chilena, nacidos en Punta Arenas, en los casos de Ruby y Marcos, y el resto nacieron en Porvenir. Llegó al país vía marítima el año 1910, procedente del Imperio Austrohúngaro, originario de la localidad de Kreševo, Katune, región de Dalmacia, hasta Porvenir. Primero trabajó por espacio de 10 años en la estancia Gente Grande y Valladútil, dedicándose a la agricultura en una hijuela de su propiedad y arriendos de tierras para las actividades ganaderas. Posteriormente se adjudicó un lote por el sector de Springel con la estancia Dancy Ana. Más adelante obtendrá también tierra en el sector de Filaret y fundará entonces la estancia Rosita. Otros casos son, por ejemplo, tenemos de Dominga Livasic Poklepovich, casada con el compatriota Miguel Basic Lojusic en Punta Arenas. Sus hijos, Gabriel, Emop, Catalina, Nicolás, Emilia y Olga, todos ellos respectivos nacidos en Punta Arenas. Su esposo falleció en Puerto Natales el 6 de julio de 1940. Llegó a Chile vía marítima del Imperio Austrohúngaro a Punta Arenas el 16 de mayo de 1910, permaneciendo en esta ciudad 8 años, 22 años en Puerto Natales y 3 años en Santiago de Chile. Posee un negocio en Puerto Natales atendido por sus hijos, el que le remite productos
de esa zona que ella coloca en Santiago. Posee dos propiedades en Santiago. Tenemos también el caso de Esteban Loscovievich Corda, soltero, sin hijos, de Argentina a Buenos Aires, se vino a Chile, vía trasandina, el 25 de agosto de 1925 a Antofagasta como empleado en la oficina salitera araucana, OSA, Alsacia, hasta el año 1930. En 1931 llegó a Santiago asociado con los señores Nicolás Jelenchich y Esteban Bujevich en la explotación del Hotel Danubio, en calle Rosas 1035, hasta el año 1936, que instala por su cuenta la fábrica de licores finos que funciona en el mismo lugar de su domicilio con capital invertido en esa industria. Y tenemos el caso de Dusan Maluchev Lulic, soltero, sin hijos, hijo de los croatas Milan y Margarita. Estudios primarios y secundarios en su pueblo natal, empleado técnico en artículos de electricidad hasta 1945. Durante la ocupación alemana, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, se fue a Alemania y a Austria, a Santiago, el 13 de agosto de 1948, como empleado trabajando en diversas fábricas. Llegó al país vía marítima de Yugoslavia, Austria, a Santiago, el 13 de agosto de 1948 como empleado técnico en la Sociedad de Artefactos Eléctricos Limitada Socarel, en calle Ezequiel Fernández, número 3550, en Santiago, percibiendo una renta anual de 60.000 pesos. Bueno, tenemos casos así de inmigrantes que solicitaron la nacionalidad chilena, y así pongo el ejemplo de Pedro Marasovich Pujalovich, casado con su compatriota filipina Zenkovich Kinla en la ex Yugoslavia en julio de 1923, quien fallece en Buenos Aires el 12 de febrero de 1939. Una hija, Lidia, nacida en su patria. Hizo sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, egresando de cuarto año de Humanidades. En 1912 se va a Praga, Checoslovaquia, siguiendo estudios comerciales, los que fueron interrumpidos a causa de la Primera Guerra Mundial. Le tocó combatir en el frente italiano durante 4 años. Hizo el curso de oficial de reserva. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se dirige a su ciudad natal trabajando como secretario de la municipalidad. En 1919 se va a Zagreb y trabaja en una firma de importaciones, empleo que desempeñó hasta 1920. En el año 1921 se hizo socio de una empresa de transporte y despacho de aduana con sede en Zagreb y Viena, renunciando a ella en 1925. En octubre de 1925 se dirige a Bolivia por asuntos comerciales para trabajar con su hermano residente en ese país. En abril de 1926 hizo un viaje a Estados Unidos por negocios, retornando a Bolivia en noviembre del mismo año. En 1928, por razones de salud, se traslada a Buenos Aires, Argentina, desempeñándose después las siguientes actividades: comercio, empleado de una oficina de turismo, empleado de una oficina de estudios jurídicos y empleado bancario. Ejercía este último cargo cuando decidió trasladarse a Chile. Y llegó a Chile vía terrestre de Argentina el 22 de junio de 1939 y el 26 de noviembre de 1943 hizo un viaje a Bolivia por asuntos comerciales, volviendo al país en el 1944. En Santiago trabaja como empleado en una oficina comercial de Pedro Buscovich en calle Huérfanos número 1111 hasta el año 1943. De regreso de un viaje a Bolivia hasta 1946 trabaja en comisiones. Desde 1947 trabaja en sociedad con Nicolás Yopo, domiciliado en calle García Moreno número 853. Ejemplos de inmigrantes que llegaron a Chile y solicitaron la nacionalidad chilena, con estos pequeños resúmenes de su historia de vida. Música en nuestra programación. Znam da ste dobri, gledajte mene, idemo svi ruke gore u ritmu, jer može? Gledaj ovo.
momka dva. Oj ti šoramande, neseš mu bevande, cijela riba zna, za bracanina dva. Oj ti šoramande, neseš mu bevande, cijela riba zna, za bracanina dva. Drži rita, idemo, opa, samo živo, op, 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 op. Bueno, esa fue una hermosa pieza musical del folclore de Dalmacia, antiguas canciones populares de ese folclore. Y lo interesante es que está cantado en croata, pero con la jerga o el dialecto propio de Dalmacia, que ese era el idioma que hablaban nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros nonos, nonas, en esa, digamos, forma gramatical y característica de la gente de Dalmacia, que tiene ese peculiar acento y forma de hablar el croata. Muy bien, aspectos interesantes, culturales, que es necesario estar presentando y recordando también, y como por qué no también enseñarle a nuestros oyentes aspectos del folclore propio de la zona de Dalmacia, desde donde son originarios la mayor parte de nuestros inmigrantes croatas llegados a Chile. Y estamos entonces entregando algunos nombres con pequeñas biografías de estos inmigrantes que de una u otra manera, llegando a Chile, tanto en el sector norte desértico como en el sector de Santiago, como en otras ciudades, y por qué no decirlo también en forma muy importante aquí en Magallanes, trabajaron codo a codo con los nacionales, mejorando su calidad de vida y al mismo tiempo aportando al desarrollo nacional y regional. Bueno, tenemos el caso de Gustavo Marangunich Bonacic, casado en Punta Arenas con la chilena Magdalena Damianovich Dukic el 14 de agosto de 1937. Dos hijos, Chedomir y Radomir, de 5 y 3 años respectivamente, nacidos en Punta Arenas. Ingresó al país vía marítima desde la ex Yugoslavia a Punta Arenas el 24 de agosto de 1920, dedicándose al comercio de ramos generales. Un caso interesante también fue el que presentamos y vamos a presentar ahora, y que presentó en su momento la solicitud de nacionalidad chilena, Pedro Marazovic Pujalovic, casado con su compatriota filipina Zenkovic Quinela en la ex Yugoslavia en julio de 1923, quien fallece en Buenos Aires, ella, el 12 de febrero de 1932. Bueno, tuvieron una hija nacida en su país, estudios primarios y secundarios, y después se va a Praga, Checoslovaquia, estudios comerciales, en fin, por razones de salud. Después, cuando llega a Chile, se va a Buenos Aires, en fin, el caso ya lo habíamos nombrado. Quiero decir que el 26 de noviembre de 1943 hace viajes a Bolivia, como era su característica, donde tenía negocios. De regreso de Bolivia, justamente en el año 46, trabaja también como comisionista. Pero a la que queremos darle antecedentes, ¿no es cierto?, es de Ana Marinkovic Pivalica, soltera, sin hijos, hija de Marco y Antonia. Su padre sale de la ex Yugoslavia con destino a Chile en el mes de septiembre de 1925, un mes antes de su nacimiento, quedando su mamá en su patria. Cuando ella nació, su mamá se viene a Chile con ella para encontrarse con su padre, que se encuentra en Punta Arenas. Ambos llegan a esta ciudad en el mes de septiembre de 1927 y tenía solamente Ana Marinkovic Pivalica 23 meses de edad. Estudió en el Colegio Fiscal número 1 de Porvenir, cursando hasta el primer año de humanidades. En septiembre de 1940 se viene al norte, llegando al puerto de San Antonio por 2 meses, dirigiéndose enseguida a Cerrillo, próximo a Santiago. En esos tiempos, una parte de Santiago hoy día
hasta 1943. Su papá instala un negocio de abarrotes y ella estudia modas en Santiago en el Instituto Camps, recibiéndose profesionalmente. En marzo de 1943 se va a Llolleo e instala nuevamente su papá un negocio de abarrotes en la avenida Los Aromos número 303 y su mamá, como ella, se dedican a ayudarle a su padre en la atención al público en el negocio mencionado. El caso de Simón Barinovich Guis, casado con la chilena Ana Rosa Pérez Díaz en Antofagasta el 16 de abril de 1929, 2 hijos nacidos en Chile, llega al país vía marítima el 4 de noviembre de 1908, de su patria Antofagasta, trabajando hasta 1912 en comercio. Luego instala un almacén en Antofagasta y después de varios años se va a Chuquicamata y toma la concesión del mineral de esa localidad para la distribución de vinos, licores y cerveza, actividad en la cual se desempeña y se dirige después a Santiago, donde ha residido y se suma entonces a su estadía en Antofagasta, Chuquicamata y posteriormente en Santiago. Tenemos el caso de Pedro Marinovich Skarnich, casado en Punta Arenas con la argentina el 2 de mayo de 1936, Francisca Zubich Garáfolich, sin hijos. Sus padres fueron Juan y Dina, fallecidos en su país. Estudios en su ciudad de origen. Llegó a Chile vía marítima de la ex Yugoslavia a Punta Arenas el 5 de agosto de 1920 como zapatero. Y peón, también trabajó como peón en faenas frigoríficas de la zona. En 1923 adquiere el trabajo también de peón en el varadero Miraflores, propiedad de la Compañía de Navegación Interoceánica, llegando al cargo en el año 1953 de capataz de maniobra. Y Blanca Martínez Cardoso, casada con el médico cirujano Pedro Rivera Parga, 3 hijos, nacido en Chile, se casó en Santiago el 3 de junio de 1931, llegando al país el 21 de abril de 1914 con su familia. Residió en Santiago 15 años, en Valparaíso 1 año, San José de la Mariquina 6 años y el resto en Valdivia, dedicándose a las labores de dueña de casa, viviendo a expensas económicas de su esposo, que es médico. Y tenemos el caso que queremos presentar de Lucía Martínez Kralievich, casada en Punta Arenas con el coterráneo Nicolás Kalajic Serich. El 27 de julio de 1914, sus hijos José, Juana, Elena, Marta, Emilio, Nicolás II, Slava Benjamina y Alfonso Estanislao, nacidos en Chile. Su esposo falleció en Punta Arenas el 27 de marzo de 1937. E hija de los croatas Juan y Elena, fallecidos en su país. Estudios primarios en su ciudad natal. Llegó a Chile del Imperio Austrohúngaro, Punta Arenas, el 20 de enero de 1912, viviendo a expensas de sus parientes, y en 1914 se convierte en dueña de casa dependiendo de su cónyuge, que es comerciante de negocios de carnicería en calle Progreso número 958 en Punta Arenas. En 1938 se va a Santiago con un negocio de pastelería de su hijo Alfonso, a cuyas expensas económicas vive. Ejemplos entonces de estos inmigrantes croatas, tanto damas como varones que llegaron a Chile, llegaron a distintas partes del país, incluido por supuesto aquí a Punta Arenas. Y ahora más música en nuestra programación. Blanka putuje na daleké obale, Paloma Nera ostaje, nema tebi do mene, Paloma Nera. Daje meni nebom letjeti, ulala, ulala, nebom
Esa fue una simpática melodía que interpretó esta popular cantante croata Severina, justamente desde los primeros inicios de su carrera artística. Ahí la vemos bastante jovencita, con esta melodía Paloma Negra, Paloma Bianca, ¿no? Interesante pieza musical, juvenil, jocosa, llena de energía y festiva. Severina, como siempre, entregando lo mejor de su repertorio musical. Entregando antecedentes entonces de pequeñas biografías de inmigrantes que llegaron a Chile y que a través de la solicitud de la nacionalidad chilena se conocen sus antecedentes y de esta manera los sacamos del anonimato, porque se trata en el fondo de rendir un pequeño homenaje, una pequeña, digamos, pequeño testimonio del aporte, del desarrollo de estas personas que llegaron a Chile con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, para construir nuevamente sus vidas, dejando atrás, ¿no es cierto?, una serie de situaciones críticas y problemáticas que impulsaron entonces a abandonar sus terruños, sus tierras natales y lanzarse a la aventura de la emigración y buscar nuevos horizontes. Y así tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Martínez, hijo de los croatas dálmatas Antonio y Juana. Estudió hasta quinta preparatoria en su pueblo natal, trabajando en actividades agrícolas, y a mediados de 1913 se traslada a Sudamérica para reunirse con su hermano Marcos, residente en Punta Arenas. Se embarca en Pusice, en Dalmacia, la isla de Brač, y de ahí se dirige a Trieste, en Italia, continuando posteriormente a Montevideo y desde ese puerto vía marítima a Punta Arenas, llegando a esa ciudad el 13 de noviembre de 1913. Es esperado por su hermano Marcos, con quien vive hasta 1914. Se desempeña como obrero ganadero en la Sociedad Anónima y Ganadera José Menéndez hasta 1919. Se casó el 16 de junio de 1917 con la connacional Josefina Veros Pavich en Punta Arenas. Sus hijos, Juana y José, nacidos en Punta Arenas en 1919 y en 1927. Fue chofer de alquiler desde 1928 a 1934, esquilador también de estancia en la Patagonia Argentina. De 1935 a 1938, operario en la fábrica de fideos Iglesias y Elten, y de 1939 a 1952, matarife del frigorífico Traspuente y como esquilador y marcador en las estancias regionales de los señores Carlos Contador y Simón Suitanich. Ejemplos entonces de estas vidas interesantes que solicitaron la nacionalidad chilena. Y pasamos a Natalio Martinov Ivin, casado con la compatriota Bojica Longuín el año 1919 en su país sin hijos, hijo de Juan y María, fallecidos en su patria. Estudios primarios en el pueblo de su nacimiento y después ayudó a sus padres en los trabajos diarios. En 1909 viaja como tripulante en vapores de su país por Europa hasta 1913, que hizo su servicio militar, hasta 1918, que se licenció. En 1922 se embarca como tripulante en vapores yugoslavos que hacían la carrera a Sudamérica hasta el 15 de agosto de 1924, que se desembarca en Iquique en búsqueda de mejores situación económica. Se dirige a Antofagasta y en septiembre de 1924 trabaja como mayordomo en la administración de la oficina salitrera María en el cantón de Antofagasta, para después recorrer por el mismo desempeño las oficinas Filomena y Los Dones, Puelma y Caupolicán, esta última del cantón de Taltal, hasta el año 1930. Se dirige posteriormente a Antofagasta, donde se instaló con una verdulería hasta 1932, que regresó nuevamente a La Pampa como mayordomo de la administración de la oficina Coya Sur, pasando 2 años en el mismo empleo en la oficina Pedro de Valdivia por la misma compañía salitrera
Anglo-Chilean hasta el mes de marzo de 1939, que se canceló para trabajar por su cuenta en el comercio. Y tenemos el caso de Zorka Martinovich Rayevich, casada con Juan Biolich Masle el 18 de mayo de 1918 en Punta Arenas, su hijo Juan Nicolás Biolich Martinovich, María Catalina Biolich Martinovich y Alejandro Biolich Martinovich y Óscar. Todos Biolich Martinovich, nacidos en Punta Arenas, llegó al país de su patria a Punta Arenas el 26 de mayo de 1910 con sus padres dedicados a quehaceres domésticos, viviendo a expensas económicas de su esposo Juan Biolich Masle, quien es inversionista, accionista y bonos comerciante societario de la firma Biolich y Blasina Limitada, agricultor, arrendatario de tierra fiscal en Tierra del Fuego, terrenos que forman la estancia Los Onas. Su esposo fue casado en primera nupcia con María Martinovich Rayevich, uniendo los hijos Violeta, Liuba, nacidos en Punta Arenas, radicándose en Santiago y Argentina respectivamente. Zorka Martinovich es hija legítima de Domingo y Catalina, croata, fallecido en Punta Arenas el 27 de febrero de 1930 y el 13 de julio de 1937 respectivamente. Sus hermanos Mateo, que vive en Santiago, Nicolás, Ludovico y Victoria, que viven en Punta Arenas. Y tenemos el caso de Catalina Matulich Lazaneo, hija de Juan y Lucía, su hermano Mateo, que vive en San Francisco, California, Estados Unidos, llegó a Chile vía marítima Punta Arenas desde el Imperio Austrohúngaro en el año 1899 con su familia María Mikasic. Se casó en Punta Arenas el 23 de febrero de 1900 con el compatriota Marcos Vidušić, fallecido en Punta Arenas el 5 de octubre de 1929. Sus hijos, José, Ángela, Juan, Lucía y Antonieta, nacidos todos en Magallanes. Es dueña de casa y actualmente vive a expensas económicas de su hijo Juan, empleado del diario El Magallanes de Punta Arenas. Música en nuestra programación.
Entregando antecedentes sobre inmigrantes croatas, tanto varones como damas, que llegaron a Chile y después de por lo menos 5 años de residencia y de trabajo solicitaron la nacionalidad chilena, aportando entonces pequeñas historias de vida. Así tenemos el caso de Juan Medanovich Nikolic, casado en Rancagua el 14 de abril de 1932 con la chilena Regina del Río Díaz Muñoz. Sus hijos, Maradora, nacida en Machalí, y Miguel, nacido en Rancagua. En su país de origen, con la beca del gobierno del Ministerio de Obras Públicas, estudió astronomía y geología en Berlín, en la Technikhochschule zu Charlottenburgo, graduándose en el año 1914. En el año 1927 se embarca en el transatlántico Alcántara, desembarcando en el año 28 en Buenos Aires, aconsejado por Pascual Baburiza. Se viene a Chile vía transandina el 24 de octubre de 1928 a Valparaíso. Posee documentación otorgada por el Consulado de Royal de Serbs, Croats et Slovens. En 1929 trabajó en la Branden Cooper Company en Coya, especializándose en agrostología. Posee propiedades en la comuna de Coinco y comuna de Rancagua y reside en Rengo, dedicándose a las actividades agrícolas en su fundo. Y tenemos el caso de Vinca Mijovailović, casada con el español Ramón Alonso Muñoz en Punta Arenas. Sus hijos, José y Teresa, nacida en Punta Arenas, hija de Jorge y Petronila, sus hermanos Francisco, Vicente, Margarita, Lucía y Catalina. Vive en Chile únicamente Margarita. Llegó a Chile vía marítima de la ex Yugoslavia Punta Arenas en enero de 1923 a la casa de su hermana Margarita, la que vivía en Punta Arenas y actualmente está radicada en Antofagasta. Desde septiembre de 1925, una vez casada, se dedica a quehaceres de su hogar. Queda viuda de su esposo el 25 de abril de 1953, viviendo a expensas económicas de la explotación de su almacén de menestras heredado a la muerte, al fallecimiento de su esposo. Interesantes estas biografías, y tenemos el caso de Marcos Milić Kovačević, casado en primeras nupcias en Antofagasta el 26 de enero de 1923 con la chilena Elena Pinto. Sus hijos, Silvia Eliana, nacida en Antofagasta, Vladimir Vinco, nacida también en el sector de Calama, en Loa, Sergio Gustavo, nacido en Antofagasta hacia el año 1926. Su esposa falleció en Antofagasta en el año 1931. Se casó en segundas nupcias con María Luisa Pinto en Antofagasta en el año 33, sin hijo. Él es hijo de Antonio y Paulina, fallecidos en Slano, ex Yugoslavia. Llegó al país vía marítima desde Dalmacia, Imperio Austrohúngaro, a Antofagasta el 11 de abril de 1908. Desde 1908 a 1925, empleado de la firma Mitrović Hermanos. Luego pasa a la firma del señor José Savioncello. 2 años después trabaja en la firma de la compañía salitera Yugoslavia. En 1929 trabaja por su cuenta en la pulpería de la firma Compañía Sudamericana de Explosivos, cerca de Calama, hasta el año 1932, en que se asocia con el señor Blas Gruncic en Antofagasta en una fábrica de productos químicos hasta 1936. Desde ahí se va a Temuco, asociándose con Pedro Martinovich Milosevic, formando la sociedad colectiva Martinovich Milosevic Limitada, consistente en compra y venta de toda clase de leña en bruto, picada, carbón, fierros y demás productos y artículos similares. En la picadura de leña trabajan 5 obreros. Y tenemos el caso de Rocco Mimica, casado en Estados Unidos con la connacional Ljubica Kraljica Pletikosic el 29 de octubre de 1933, sin hijos. Sus padres, Jorge y María, ya fallecidos.
Estudia en su ciudad natal y trabaja con su padre en labores agrícolas hasta 1911. Se viene a Chile por primera vez a Antofagasta y se instala en una pulpería explotando hasta este trabajo hasta 1914. En el año siguiente se radica en Punta Arenas haciéndose cargo de un hotel, el que tiene hasta 1923. En ese año se dirige a los Estados Unidos, a la ciudad de Oakland, trabaja en restaurantes y después en la fábrica de automóviles, hasta su llegada a Chile el 14 de marzo de 1951, vía marítima a Punta Arenas. Por un cierto tiempo fue nacionalizado estadounidense y después se radica en Santiago viviendo de un capital inmovilizado que él tiene. Y así tenemos estos casos de migrantes croatas que solicitaron la nacionalidad chilena. Y para ir terminando en este acápite, queremos hablar de Nicolás Nikovic, casado en Punta Arenas con la chilena María Jaksic, el 15 de enero de 1930. Sus hijos, Lucas y Marcos. Llega a Chile vía marítima desde la ex Yugoslavia a Punta Arenas el 18 de enero de 1924 como carpintero en el varadero de naves de la Compañía Interoceánica de Navegación del puerto de Punta Arenas, percibiendo una renta mensual por ella. Y Nicetis Gaspar Carmela, casada con el compatriota Jorge Trutanich en Punta Arenas, el 22 de marzo de 1923, sus hijos, Jerónimo, 20 años de edad, María, 17 años, Mirko, 15, Vladimir, de 9 y Geli, de 7 años. Jerónimo, nacido en Argentina, y el resto en Punta Arenas. Quedó viuda de su esposo. Llegó al país desde la ex Yugoslavia a Punta Arenas el 3 de marzo de 1922. Una vez casada, se dedica a dueña de casa, viviendo a expensas económicas de su esposo, que es y fue comerciante. Música en nuestro programa. Imamo jednu sjajnu pjesmu s kojom uvijek završavamo svoje koncerte. Pjevat ćemo je na... Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. 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 Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka
tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Realmente te da un apoyo que no, yo por lo menos nunca lo viví en otra parte. Tu no eres un bicho raro. Estamos contigo, te apoyamos lo que tú haces y te damos todas las herramientas para que tú puedas practicar el deporte al nivel mundial, que fue lo que nosotros hicimos. Tengo un recuerdo muy lindo del cariño que recibí en este colegio. Que de verdad hace la diferencia, o sea, te permite hacer lo que quieres hacer. Me dejó tener más tiempo para dedicarme a lo que quería, entonces me sirvió. Yo creo que como para mí fue una buena experiencia, sí dejaría que mi hijo hiciera lo mismo. Aerovías DAP, 42 años conectando a la Patagonia. Vuelos regulares desde Punta Arenas a Porvenir, de lunes a viernes. A Puerto Williams, lunes y sábado. Y a Balmaceda los martes. Compra de pasajes en aerovíasdap.cl o personalmente en Ignacio Carrera Pinto, 1015. Consultas al teléfono 61 222 9936 o al correo ventas@aerovíasdap.cl. DAP, abriendo rutas a los sueños. En Aqua Chile elaboramos productos de exportación de la más alta calidad, nutritivos y muy ricos, y lo hacemos de la mano de una producción responsable con el medio ambiente. Colaboran con nosotros más de 140 empresas regionales, en su gran mayoría pymes, exportando nuestros productos saludables desde el sur de Chile al mundo. Visite nuestra tienda en Barros Arana 77, Puerto Natales, y podrá adquirir salmones producidos 100% en la región de Magallanes. En Ferretería San Marcos, cocinas magallánicas en 3 tamaños, todas con kit de caños. También tenemos los quemadores, nut, cobre, mangueras, abrazaderas y flexibles para gas. Tenemos cocinillas de sobremesa y anafes eléctricos. Llegaron los termocaños para 70 y 100 litros de aguas con válvula de seguridad y reloj control de temperatura. Ofrecemos sin costo dentro del radio urbano el flete hasta su domicilio y la instalación de los quemadores. Ferretería San Marcos, calle Centeno, esquina Condel, y en Condel con Centeno, en el corazón del barrio Prat. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Su salud está primero. Ante problemas de afecciones tales como artritis, artrosis, lumbagos, hernia de disco, tendinitis, varices, esclerosis, ciática, túnel carpiano, entre otras, visite el Centro de Apiterapia Patagonia. Allí, a través de la apiterapia, una alternativa de medicina natural, el biólogo Luca Lausich le dará solución a sus males. El Centro de Apiterapia Patagonia está en calle Patagona 672. Reserve hora al celular 9 66 45 39 86. Recuerde, su salud está primero. TAPSA, líder en conectividad, le recuerda que si usted utiliza el servicio de conectividad Punta Arenas Porvenir Punta Arenas, debe presentarse al menos con 1 hora y media de antelación al Sarpe, con el propósito de realizar el embarque en forma segura y ágil. Recuerde que el embarque finaliza 15 minutos antes del horario de Sarpe. Asegúrese de llegar en los horarios y con la antelación indicada para evitar la pérdida de su viaje. Reiteramos que estas medidas buscan embarcar en forma segura y cumplir con nuestros itinerarios. Prefiere adquirir sus pasajes online y obtener información del servicio en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad.
Recuerda que las filtraciones y desperfectos en las instalaciones al interior del hogar pueden aumentar tu cuenta de agua. Las fugas pequeñas pero permanentes en algunos casos pueden sumar un importante aumento en el consumo. Entonces, para comprobar que todo funciona bien y verificar que no existan desperfectos, prueba el siguiente ejercicio. Antes de ir a dormir, cierra todas las llaves de agua y anota la última lectura del medidor. Si al día siguiente la lectura ha variado, tienes una pérdida de agua que debes reparar. Fue un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Bueno, entregando antecedentes sobre la inmigración croata, algunos casos que solicitaron la nacionalidad chilena, y así tenemos Hilda Obilinovich Grubsic, casada en Punta Arenas con el compatriota Simón Mikasic Sobinas el 18 de julio de 1925, sus hijos Magdalena y Juana, de 19 y 18 años, nacidos en Argentina. Ingresó al país vía marítima en 1910 con sus padres. Primero estudió y después se dedicó a la peluquería, percibiendo una renta por ella. Ella y su cónyuge viajan continuamente a San Julián, Argentina. Y tenemos el caso de Amelia Orlandini, casada en Antofagasta el 19 de diciembre de 1913, con el compatriota Esteban Zubich Bendich, una hija nacida en Chile. Luego enviudó y vive a expensas económicas de su hija Mary. Llega al país de su patria, Valparaíso, con sus padres en el año 1888, residiendo cuando vivía con su esposo en Antofagasta, también en Lima, Perú, y Valparaíso, y es dueña de casa. Dobro, došliśmy do kraja programa. Zahvaljujemo vašu pažnju i pozivamo da ponovo nas pratite uvijek preko Radio Polar, subotom oko 1 sat poslijepodne i nedjeljom oko 9 sati ujutro. Program Hrvatski glas u Magallanesu preko Radio Polar. Zahvaljujemo, ponavljam, i doviđenja van i prijatno. Bien, llegamos al final de nuestra programación. Los invitamos a que nos sintonicen a través de Radio Polar los días sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana por Radio Polar en el programa La Voz Croata en Magallanes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales presentó La Voz Croata en Magallanes. Condujo el profesor e historiador Sergio Lausic Glasinovic.